Ahí estamos. Los geometrales son fichas técnicas, es como una ficha técnica de la prenda, que les dice, bueno, cuánto mide de hombro, cuánto mide cada parte de esa prenda, ¿sí? Cuáles son todas las medidas. Entonces, a partir de ahí uno puede hacer directamente el molde. El geometral se hace en miniatura. Eso está dentro de la ficha técnica de una prenda. Después, bueno, se pone color, se les pone si hay cierres, si hay avíos, qué tipo de cosas hay. El dibujo plano, sí, bueno, también, o sea, pero a mí me lo habían enseñado hasta con las medidas. O sea, poniéndole cada una de las medidas. Como manual de confección, sí, también. Es el dibujo plano. Sí, el dibujo plano, pero con las medidas, o sea, una medida. O sea, no las medidas todas, pero bueno, la mayoría de las medidas. Eso me habían hecho hacer a mí en su momento. Pero sí, son muy pocos los que saben, o que es una ficha técnica, o que es un geometral. Entonces, bueno, está bastante complejo. Vamos a empezar con lo que es pantalón. En que voy a buscar. A ver. Hola María, ¿cómo estás? ¿Ya terminamos con el buzo? No, que era el otro, sí. Habíamos Creo quedado en que. las mangas, estaba todo, ya estaba ahí. Ay, no me acuerdo hasta dónde llegamos. A las mangas estábamos. ¿Te acordás que yo te dije que quería hacer manga globo y todo eso? Te dijiste Sí. que ibas a pasar. ¿Ahí ya estaba? Hasta ahí ya estaba. Las mangas después ahora les tengo que No, sacarle pero las. ya podíamos hacer, es decir, el resto, ¿cómo es? Tomás la medida y listo. Bien, ahora te voy a hacer una transformación de una camisa, por ejemplo. Vamos, bueno, ¿cómo podés transformar esa manga, ese molde base a una camisa, por ejemplo? Yo lo que el otro día habíamos hablado era de transformarlo a remera. Creo que llegamos a eso, ¿no? No, me parece que no. No sé, bueno, no recuerdo, pero me parece que no. ¿No? Ah, remera sí, bueno. Sí, remera y buzo creo que llegamos. No, ahí llegamos con los niños y después falda, pero de niños. Falda de niños. Acá, Claro. faldas no llegamos. No, y buzo tampoco. No, acá Y llegan solo, estábamos en la manga, La manga, en la manga de la base. claro. sí, Y Ah, ahí hasta ahí. hablamos de la manga globo y dijiste que cuando pudieras nos ibas a pasar y eso, y no avanzamos más porque ya no había más tiempo. perfecto, listo. Entonces vamos a la manga común, o sea, ya directamente ya la manga la hicimos, hasta la manga llegamos. Sí, sí, manga hicimos, sí. Bien, ahora vamos a ver la transformación. ¿Sí? Eso faltaba. Bien, Perfecto. ahí está, gracias chicas, porque no me acuerdo, o sea, soy. Exacto, ayer expliqué manga globo, chicos. Ven, por eso me hago unos matetes, me hago unos líos. Vamos a compartir pantalla. Bien. Manga. Sí, o sea, acá la transformación de lo que nosotros tenemos, ¿sí? De lo que nosotros hicimos. eh, a remera. El molde base, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es cerrar la pinza, ¿sí? Porque acá vamos a trabajar con tela de punto, entonces no necesitamos pinza. Y acá la pinza después la vamos a tener que obviar.
Sí, ahora después ya subo. Hoy de ahora después que termine, tengo que sacarme unos pendientes porque estoy complicada con trabajo. Me siento y subo las clases, ¿sí? Subo las clases de esta semana y de la semana pasada, de todas las que di a YouTube, y después ya las paso. ¿Sí? Les paso eso y veo si en el fin de semana ya puedo escanearle las cosas y pasarle todo también lo que les prometí. Me quiero poner al día también con ustedes. Bien. Tenemos el molde base, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es nuestro molde base, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer modificaciones. Esto ahora después yo se los voy a mandar para que ustedes los tengan. En la espalda lo que vamos a hacer es, desde la línea del cuello, vamos a subir 1 centímetro en la línea del hombro, y donde se une acá, vamos a prolongarlo 3 centímetros. Y hacemos todo, lo unimos todo con una línea. ¿Se ve bien lo que les estoy marcando? Sí, se ve bien. Bien. Ahí lo agrandé un poco más para que lo puedan ver. Igual esto lo van a tener, pero al alargar el hombro, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que las remeras, tanto delantera como de espalda, si es tela de punto, no son iguales, ¿sí? Lo único que varía es el cuello, principalmente es el cuello, y lo que es acá en el delantero vamos a bajar 2 centímetros para que la prenda no se nos levante, ¿sí? De adelante. Entonces, subimos 1 centímetro, salimos 3. En la altura de la sisa, lo que vamos a hacer es, bajamos 2 centímetros, no hay ningún problema, Noelia. Y salimos 2. Volvemos a redibujar la sisa, ¿sí? Y desde la línea de cintura bajamos 20 centímetros. Esos 20 centímetros pueden ser más. Ahí, a partir de ahí es el largo de remera que ustedes quieran dar. Si ustedes quieren hacer un remerón largo, falta todavía para las 5. Sofía, no, basta, ya está. Bajan 20 centímetros, si ustedes quieren una remera a la altura de la cadera. Si la quieren más larga, por ejemplo, yo siempre por lo general lo uso un poco más largo para que me tape la panza. Entonces, la hacen más larga. Y lo que es el costado, lo llevan hacia abajo, en línea recta. Por lo general, o sea, en este molde está así. Yo, la moldería que doy, que es de deportiva, cuando llego lo que es a la altura de donde quiero el largo de esta remera, lo que hago es entrarla 1,5 centímetros. La entro, ¿sí? 1,5. En vez de quedarme así, me queda hacia adentro. ¿Por qué eso que yo le estoy agregando? O sea, le estoy sacando 1,5 centímetros hacia adentro. Ahí. Porque cuando hago el ruedo, por lo general el ruedo uno estira y se estira la tela. Entonces, si yo le estoy haciendo así, cuando voy a hacerle el ruedo, esto me va a quedar más hacia afuera, porque algo se va a estirar. Entonces, en cambio, si yo le retiro, o sea, le saco 1,5 centímetros hacia adentro, cuando la cosa va a quedar en línea recta. ¿Sí? Esto es con respecto a la espalda. En el delantero, que lo... A ver. Se me mezclaron las imágenes. A ver.
Bueno, en el delantero lo que tenemos que hacer, o sea, no lo tengo ahí. Solamente es bajar 2 centímetros. Sí, 2 centímetros. Bajar lo que es en la parte del escote. Si yo tengo acá, por ejemplo, escote de hombre es bien ajustado. Yo si tengo del escote común, lo que hago es salir 1 centímetro, bajar 1 centímetro y vuelvo a redibujar. Y en el delantero, es acá así. Y en el delantero tenemos, desde acá, bajamos lo mismo, ¿sí? Bajamos, o sea, bajamos la cantidad que necesitamos, la sexta parte del contorno de cuello, más 2 centímetros, bajamos eso, marcamos y hacemos la curva, ¿sí? Hacemos la curvita para el cuello. ¿Qué pasa en las remeras de mujer? Porque esta, por ejemplo, remera de hombre, vieron que las remeras de hombre siempre son más ajustadas al cuello, son más cerradas. En cambio, las remeras de mujer, por lo general, son más escotadas y más abiertas. Entonces, para hacer un cuello más abierto, lo que yo tengo que estirar es el cuello. Si abro el cuello del delantero, lo mismo que tiene que ser de la espalda. Bajo 1 centímetro, abro, acá pueden entrarle o salirle 3 centímetros. Y acá, en vez de bajar, por ejemplo, si es una sexta parte, son de 8, que 6, 8, puedo bajar 10 centímetros. De 10, 12 centímetros. Eso es hasta donde nosotros queremos que nos llegue el escote. Para verificar dónde queremos que llegue el escote es desde el huequito donde tenemos en el hueso enfrente, medimos hasta dónde queremos que ese escote nos llegue. Puede ser 12, puede ser 15, o sea, eso ustedes lo miden, o sea, se fijan, lo marcan y ahí vuelven a marcar. Entonces ahí estamos redibujando nuevamente el escote. Por lo general, el escote de mujer es más amplio, sí, que las remeras de hombre. Las remeras de hombre son más ajustadas al cuello. Y la delantera, la diferencia es en el escote, y acá adelante, en el centro, bajamos 2 centímetros. Y hacemos una pequeña curva, unimos con una pequeña curva. Esos 2 centímetros que nosotros estamos bajando es, por lo general, las prendas adelante siempre tienden a levantarse, ¿sí? Nos tienden a quedar un poquito más cortas. ¿Pero por qué nos queda un poco más corta? Porque tenemos busto, por la estructura y por la forma de nuestro cuerpo, tiende a levantarse. Entonces, lo que hacemos es bajarle 2 centímetros para que nos quede mejor y nos quede a plomo la prenda. ¿Hasta acá se entiende eso? Perfecto. Que tengo... Bien, ahora para hacer la remera, ¿sí? ¿Cómo vamos a trazar la manga de esta remera? Lo que nosotros vamos a hacer es tomar la medida, ¿se acuerdan que el otro día era la medida desde el hombro y de la sisa del delantero, menos 1 centímetro? Eso me va a dar el ancho. Tengo después el largo de la manga, y la altura de copa es esta medida, las 2/3 partes. Marco 1,5 centímetros, marco,
A ver. Si se pierden, me paran, ¿sí? Entro 1,5 cm y marco una diagonal. En esta diagonal lo que voy a hacer es dividirla, ¿sí? En 1, 2, 3 partes iguales. De acá a acá subo 1,5 cm y de acá a acá 1,5 cm. Y lo que hago después es unirlo con una línea curva. Acá ya tengo marcada la manga base, ¿sí? De este molde. Pero ¿qué pasa? Yo lo que hice fue salir o tomar 3 centímetros hacia afuera, ¿sí? De la copa. Entonces lo que voy a hacer es desde arriba hacia abajo, voy a marcar 3 centímetros y voy a volver a redibujar esa curva. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense, ¿ven? Bajo los 3 centímetros. Si yo, por ejemplo, de acá le saco, en vez de ponerle 3, le pongo 5, quiero que la manga sea más caída, esto me va a quedar casi más o menos así. Si yo le pongo 5, bajo 5 acá y vuelvo a redibujar la curva. La curva no tiene que quedar tan así, ¿sí? Pero bueno, más o menos. La cantidad de la sisa de la altura normal, o sea, del hombro donde yo lo tengo, si bajo ese hombro y alargo ese hombro, también lo tengo que marcar o lo tengo que restar de la altura de copa de mi molde. ¿Se entiende? María, y si no le quiero poner manga y quiero hacer alguna manguita japonesa, ¿cómo tiro de ahí? ¿Sigo bajando? Sí, manga japonesa, mira, a ver, justo ayer vi, un segundo y te hago la explicación de la manga japonesa, que no es difícil. ¿Dónde la tengo? Acá. Bien, por ejemplo, si yo tengo el molde base y quiero hacer la manga japonesa, lo que tengo que hacer es del hombro, ¿sí? Elevarlo 1 centímetro. Y estirar, ¿sí? El largo que yo quiero de mi manga, de la manga, qué tanto quiero que esa manguita caiga. Luego lo que tengo que hacer es escuadrar. Escuadrar es poner la regla, ¿sí? En un ángulo de 90 grados, poner la regla acá, y los 90 grados que me queden acá. Entonces estiro toda una línea. Desde acá, lo que yo tengo, desde la línea de axila, tengo que bajar 2 centímetros. Y darle una amplitud de 1,5 centímetros. ¿Ya? Acá. Entonces lo que yo tengo que hacer después, ¿sí? O sea, una vez que yo ya tengo marcado acá, es ir dándole la curvita para la manga japonesa. Tienen que... Vamos al básico, al molde base. Entonces, lo que hago es, estiro, subo 1 centímetro, lo estiro, escuadro, ¿sí?
marco 2 centímetros hacia abajo y 1,5 centímetros hacia afuera. Y lo que hago es unir desde esta altura, por ejemplo, hago ahí y hago una línea recta hacia acá. Esta línea no me tiene que quedar en recto, lo que yo tengo que hacer es hacerle una curva para que me genere la manguita ahí. Yo lo que hice fue armar esa línea recta para que me permita mostrar, ¿sí? O para que me permita ver dónde yo tengo que hacer la curva. Perfecto, gracias María. No, de nada. Ahí. Tiene que quedar ahí bien cortito. Al escuadrar, cuando nosotros escuadramos, tengan en cuenta que esto no nos va a quedar así recto. Nos va a quedar así en diagonal, ¿sí? Porque nosotros estamos escuadrando con la línea de arriba, con esta línea. Si yo pongo la escuadra en 90 grados, me va a dar ahí. Entonces ahí me permite hacer esto. ¿Sí? Dependiendo de qué tan largo nosotros lo querramos hacer, es también cómo nos va a quedar esa manga, ¿sí? Perfecto. Bien. Remeritas mangas japonesas no he visto. Por ahí en las camisas sí, pero las remeras no. ¿Cuál es manga japonesa? ¿Eh? ¿Cómo es manga japonesa? La manga japonesa no tiene, o sea, es toda una sola pieza. Vos cuando lo vas a cortar, cortás ahí, ahí y ahí. Y cuando unís todo esto, todo en una, o sea, obviamente esta parte no, unís los hombros y en los costados, pero te queda la manga ya todo incorporado dentro de la misma pieza. Ah. Yo quiero agregarle a una camisa que tengo mangas. Bien, ¿Lo puedo hacer desde ahí? Es hasta acá. Bueno, es hasta el hombro. Sí. ¿Lo hago desde ahí o tendría que hacerle alguna otra modificación? No, lo tenés que hacer desde el hombro, pero lo que vas a tener que, para poder hacer la manga, o sea, medir la manga, vas a tener que tomar cuánto tiene desde la línea de hombro, o sea, desde donde tenés la costura, hacia la sisa en el delantero, cuánto mide, y desde donde tenés la costura en el trasero, cuánto mide. Del delantero sacás el ancho del rectángulo, y del trasero, con las 2/3 partes, sacás la altura de copa. Bien, bueno, voy a ver. Son cortitas, eso sí. Sí, son horribles, no me gusta. Porque es lo mismo que no tener nada. Paula acá dice, tienen remeras japonesas, o sea, parecidas a las japonesas que son cortitas arriba, o sea, es esto. Hacen esto así, casi. Es como ahí. La manga es bien chiquitita, bien cortita. Entonces, cuando vos te la pones, te queda bien cortito acá arriba en el hombro. O sea, te queda muy nada, es un suspiro. Es un suspiro de manga eso, porque ni siquiera llega a manga. Es una cosa como para que no se vea el hombro completo, pero no. O, profe, es para tapar un poco la axila, que por ahí se nota. Pero para eso directamente o me pongo manga corta. Digo yo. Musculosa, porque en sí mucho no tapa. Porque lo que es en la altura de acá de la axila es apenas esto, serán 2 o 3 centímetros como mucho que sobresalen. Sí, sí. Te ahorcan el brazo, dice.
Sí, no, depende de las remeras, depende de lo que cada uno vaya a buscar. El hecho de cuando tenemos que ir a comprar, ese es un gran tema. Las que no tenemos un cuerpo flaquito, que las que no somos flaquitas, nos volvemos locas a la hora de conseguir ropa. O te ajusta de un lado, te ajusta del otro, que te aprieta, que te marca el rollo. O te queda grande de arriba y ajustada de abajo, te queda ajustada de abajo y grande de arriba. Nunca le pegás con la prenda, y encontrar la prenda ideal es muy difícil. Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo termino. Este es de un modal que la verdad que está bastante buena hasta para sacar el modelo. Pero remeras, yo me compro las de algodón en el sector de hombres. Vos me ves remeras con cuello de hombre, con el cuello bien acá arriba cerrado, estilo monja. Y cuando me pongo una remera escotada como esta, siento como que ando mostrando demasiado. En su momento no me molestaba, ahora es como que ya estoy grande para andar mostrando escote, pero ni menos en el colegio. Pero sí, pasa. Nos pasa a todos. Esperemos que con la ley de talles esto empiece a cambiar de a poco, ¿sí? Que todos tengamos derecho a vestirnos, ¿sí? Como todos, iguales. No, yo igual de mujer casi no encuentro para mí. No encuentro que sea medianamente por ahí. Consigo algo, pero me arrancan un ojo. O sea, me salen carísimas. Y por ahí, si no me gusta, no me la compro. Aunque yo soy de las que me gusta, me lo compro en el momento, si no me gusta, no me compro nada. Bien. Uf. Sí, somos matambres malatados, pero hay que llevarlo con altura, chicas. Yo les voy a comentar esto, pues lo comento casi todas. Hay un movimiento, sí, que es salud en todas las tallas, que habla de que las mujeres, o sea, estamos como estigmatizadas en el sentido de que tenemos que ser flacas, y tenemos que ser flacas y tenemos que entrar, porque si sos flaca sos exitoso, sos esto, y si sos gordo sos todo lo contrario. Y aunque a veces es totalmente lo contrario, o sea, por ahí, por más que vos tengas sobrepeso, vos tenés el mismo derecho que tienen las personas que no lo tienen. Entonces, bueno, Salud en todas las tallas habla de esto, de la aceptación del propio cuerpo, de decir que si estás hecho un matambre y a vos te gusta cómo te queda y estás matambre y vos te sentís preciosa, que los demás hablen, ¿sí? El hecho de que empiecen a hablar y que hablen, total. O sea, a mí me gusta cómo me queda. Y empezar a quererse una misma. Eso, en Instagram está Raquel Nubatón, ahora después lo voy a buscar y se los voy a pasar. Es una nutricionista o nutrióloga, ellos le dicen nutrióloga mexicana, que es nutricionista, que habla de esto, ¿sí? De cómo nos han metido esa cultura la cultura de la dieta, y si sirven las dietas o no sirven. La verdad que está muy bueno. O sea, no te sentís cómoda. Yo con las prendas ajustadas no me siento cómoda, chicas. Pero bueno, hay gente que sí. Yo no. Yo necesito estar libre, o sea, libre no, pero no ajustada. Así que, no, el talle único es una mentira, el talle único. Porque en el talle único no entras nunca. En el talle único no entramos. El talle único, nosotras no entramos. Es así. Bien.
No quieren, a ver. ¿Y dónde tengo lo del buzo? Me falta una que es la del buzo. Me faltan una hoja. Que ahora después la voy a buscar y se las voy a pasar porque me falta el trazado del buzo. El trazado del buzo es igual al de la remera, sí, con la diferencia es que tenemos que en vez de 3 centímetros salir 2 centímetros más, 5. Y volvemos a hacer lo mismo. O sea, la transformación es igual que la remera, nada más que en vez de bajar 3, bajamos 5. Cuando dibujamos la manga, hacemos lo mismo. Desde la copa, bajamos esos 5 centímetros y volvemos a redibujarlo. El calzado con las formas finitas en los dedos, sí, no, olvídense. Nos quedan todos hechos una empanadita, todos los dedos uno al lado del otro, un repulgue parecen nuestros dedos después con esos zapatos. No, no, no es horrible eso. Me encanta cómo quedan, los estiletos son, creo. Pero me encantan cómo quedan, pero ya no son para mis pies. Esta es la diferencia entre manga común, o sea, el buzo, y el otro, ¿sí? A ver. Y vamos ahora a lo que es capucha. ¿Sí? Nosotros podemos hacer una capucha para una remera, una capucha para un buzo, una capucha para una campera. Antes de la capucha vamos atrás. En el buzo, si nosotros queremos hacer, en vez de buzo, una campera. Entonces, la campera le agregamos 1 centímetro, ¿sí? en el centro, obviamente acá hay que cortarlo, le agregamos 1 centímetro. Ese centímetro es para el cierre, margen de costura para el cierre. Si van a hacer con botones, es 1,5 centímetros. 1 centímetro para cierre y 1,5 para botón. Los bolsillos. Los bolsillos ustedes, como tienen el molde base, ya lo marcaron, van a tener a qué altura está la cintura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un bolsillo canguro, nosotros partimos desde la cintura hacia abajo y armamos el bolsillo. Muchos de los buzos, el bolsillo llega hasta abajo y en esta altura se pone todo un puño de rib y se une junto con el bolsillo, se hace toda una sola pieza. ¿De cuánto tiene que ser la abertura? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que acá tiene que pasar la mano. La abertura tiene que ser aproximadamente entre 12 o 16 centímetros. Por lo general es de 16 centímetros para que nuestra mano pueda pasar bien. Si ustedes están haciendo un molde para una persona muy grande, grandota, con manos gigantes, obviamente que esto tiene que aumentar. Ustedes tienen que ponerle la mano y medir más o menos cuánto tiene, ¿sí? Desde un costado hacia la otra costado, para poder tomar acá, porque si ustedes no le ponen 16 centímetros, va a meter la mano, pero va a romper el buzo a los 2 minutos. Más si es hombre. O sea, va a meter la mano y va a destrozar el buzo en nada. Entonces tienen que tener en cuenta también esa abertura. Esa abertura se marca desde donde nosotros arrancamos hacia abajo y armamos nuestra abertura. El bolsillo puede ser así o puede ser así. Esto ustedes lo van a hacer en función de lo que les resulte más cómodo a la hora de coserlo. Si yo tengo el molde así, cuando quiero coser esto acá, por ahí se me puede virar un poco la tela o puede costarme un poquito hacer ese ruedo, ¿sí? Después, los bolsillos tenemos, por ejemplo,
el bolsillo que va hacia el costadito. Partimos nuevamente desde la línea de cintura, bajamos 5 centímetros, marcamos, ¿sí? Y desde acá hacia acá 5 centímetros. ¿Qué, Sofía? Y esto de acá a acá obviamente tiene que tener 16 centímetros o 12 dependiendo de lo que ustedes quieran hacer de abertura. Acá ustedes pueden hacer o el bolsillito que viene con la tapita, directamente con cierre. Ustedes acá van a poner el bolsillo que ustedes quieren, o sea, le van a poner o la tapita y el cierre adentro. Después están los bolsillos que están bien acá al costado. Pero siempre tengan en cuenta la abertura, de qué tan largo lo van a hacer para que la mano pueda pasar bien. Y esperen que voy a sacar foto porque me olvidé de sacar. Me olvidé de sacar la captura de pantalla de... Bien. Esto es con respecto a los bolsillos, porque a veces uno no sabe a qué altura poner el bolsillo. El bolsillo siempre se marca en el molde, antes de llevarlo a la prenda. Entonces, como nosotros tenemos en el molde, que hicimos desde el molde base, ¿sí? Yo tenía el molde base acá. Después hice todas las modificaciones. Yo tengo a dónde está mi cintura, entonces a partir de ahí yo puedo medir, ¿sí? 5 hacia abajo, de acá a acá 5, entonces yo sé que el bolsillo lo voy a tener acá a esta altura. Oh, lo del canguro. Lo mismo. Por lo general lo que es el canguro, la mayoría lo que hace es unirlo, ¿sí? Lo hace largo y lo une a la cintura. Le ponen una cintura de rib y está unido todo junto con la cintura. Solamente hacen la costura acá y la costura acá arriba. Costura acá, costura acá. Y acá se une con el rib. Bien, hasta acá. ¿Se entendió lo que le fui comentando más o menos de lo que es la Sí. transformación? Perfecto, está ahí. Bien. No, yo una pregunta, Sí. cuando bajas 5 en la campera, ¿no modifica el alto de sisa? ¿O hay que bajar también abajo otro tanto? Acá vos cuando modificaste, cuando bajás estos 5, acá ya vas a estar bajando. Bajaste 2 y saliste 2. Acá vos ya modificaste igual también. Listo. Igual lo que vos haces acá es subir 1 centímetro. O sea, subís 1 centímetro y salís y la estirás 5. Sí, era para ya avanzar 5. Subís 1 y estirás, ¿sí? 5. Dale, ahí está, gracias. No, de nada. Lo que pasa es que como lo tenía ahí como medio no se veía. ¿El robo se incluye en el molde? Sí. O sea, por ejemplo, si yo a esto le voy a poner rib, tengo que marcarlo. O sea, lo que tengo que hacer es escotar más. O sea, si yo le voy a poner un cuellito de rib de 3 centímetros, yo lo que tengo que hacer es restarle al molde, ¿sí? 3 centímetros. O 2,5 centímetros si yo ya lo quiero dejar con margen de costura. Los márgenes de costura, ustedes acuérdense que todo esto que estamos armando no tiene margen. Entonces, cuando ustedes lo vayan a llevar a coser o a cortar, tienen que agregarle los márgenes. Margen de costura puede ser 1 centímetro, ¿sí? Si es con recta, o 0,75, y 0,50 si es con overlock.
Entonces yo le agrego 0,50, 0,50, 0,50, 0,50. Acá abajo, si no le voy a poner rib, le agrego lo que necesito del puño. Si yo le voy a poner rib y quiero que me quede más alto, lo que le voy a colocar de rib lo tengo que restar acá en el largo, ¿sí? Porque si yo le tengo este es el largo y le agrego más centímetros en rib, me va a quedar más largo. O sea, depende de qué tan largo yo, si puedo manejarme con el largo o no, depende de cada... Bueno, y lo mismo en el cuello. Si te le voy a poner un rib de 3, resto esos 3 centímetros, y después cuando voy a llevarlo al molde, le agrego ese medio centímetro o 1 centímetro que va a ser el margen de costura. Y cuando corto el rib, por ejemplo, si yo voy a hacer esto de 3 centímetros, tengo que cortar un rib de el largo total, o sea, el contorno total, menos el 10%, aproximadamente, ¿sí? El largo de ese rib, menos ese 10%. Cuando yo ya tengo marcado eso, tengo que saber cuánto tengo que cortar de alto. Si yo quiero que me quede de 3 centímetros, tengo que hacer 3 centímetros para arriba, 3 para abajo. Ya tengo 6. Pero si lo voy a coser con recta, tengo que agregarle 1 centímetro para arriba, 1 centímetro para abajo. Y acá ya me quedaría en 8 centímetros. Si quiero hacerlo con overlock, le agrego 0,5, 0,5, me queda 7 centímetros. Depende qué es lo que ustedes quieran lograr y hasta dónde quieren llegar es lo que le van a... Pero, ahí está. Bien, ¿alguna otra duda? Pregunten, chicas, o sea, si estoy hablando y o ven que digo algo o lo que sea, me paran. Bien. A ver. Bueno, ahora vamos a capucha. Perfecto. Para la capucha. Para la capucha. Capucha. Se me... Es viernes, María, es viernes. trabó la lengua, pero lo peor es decir que me avivé enseguida y no seguí, porque si no, iba a quedar feo. A ver, ahí va. Bueno, para la capucha lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Es la medida que tenemos. Desde el hombro, ¿sí? Todo por arriba de la cabeza hasta el otro hombro, y desde la 100, o sea, desde, por ejemplo, desde la altura de los ojos, podemos hacerlo desde la altura de los ojos o un poquito más atrás, o sea, desde la 100 hacia atrás todo el contorno. Entonces, nosotros tomamos esas medidas y esas medidas las vamos a trasladar a un rectángulo, a un cuadro, perdón. Cuadro, rectángulo, dependiendo de las medidas también. Tal cual. No, no, sí, lo sé que en otro tiene otras variantes, pero bueno. Peor es que cuando el autocorrector corrige. El autocorrector, entonces le voy a comentar estaba haciendo para unas vacaciones de invierno, había hecho un curso de que las nenas podían ir y hacer sus propias vinchas y hacerle poner unicornios, pero ellas mismas coserlas, hacer una clase de costura para nenas más chicas,
que podían armar su propia vincha. El autocorrector, cuando yo ponía vincha, me ponía concha. Entonces, yo lo pongo en el Facebook y pongo, hacé tus propias vinchas, que en vez de vinchas era, hacé tus propias conchas, vení, crea tu propia concha y no sé qué más. Hasta que una amiga me dice, me manda un mensaje y me dice, María, ¿qué pusiste? ¿Cómo que qué puse? Sí, sí, me dice, ¿qué pusiste en el Facebook? Nada, le digo, puse que iba a hacer un taller de vinchas. No, me dice, lee lo que acabas de poner. El autocorrector era automático, ponía vinchas y automáticamente me lo transformaba. Y yo en el momento que lo hice, lo escribí rápido, no me edifiqué. Y decí que lo pude, igual lo arreglé en el estado, o sea, en el coso, pero no en las historias. En las historias estuvo un día completo. Hasta que se borró, estuvo completo el curso. Esto se puede imprimir. Esto que les estoy mandando, ustedes lo van a poder imprimir, pues se los mando como JPG, o sea, lo pueden imprimir directamente. Después hay otras que se las mando como PDF, que son los mismos, sí, pero con la misma información. Pero ustedes la pueden imprimir. La moldería no les envío la moldería porque si no tendría, moldería, tengo algunas cosas de moldería que después se las voy a mandar, que están en PDF, que son molderías que me han llegado y que tienen una curva de detalles. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es pasarle las molderías de eso, pero no realmente el que la haya hecho yo. Bien, tenemos entonces altura, ¿sí? Que es lo que va a hacer, vamos a marcar desde el cuello hacia el otro cuello, pasando por el medio de la cabeza, y desde 100 a 100, todo por la parte del contorno desde hacia atrás de la cabeza. Entonces, la altura la vamos a marcar acá, es la mitad. Si yo de acá a acá tengo 64, la mitad es 32. Entonces voy a marcar 32 de alto. Y de ancho, 28. Ahora, por ejemplo, ¿vieron que algunas capuchas son como que caen? ¿Sí? O sea que ven una capucha que creo que se usa ahora, no lo sé, pues ya les digo, estoy perdida con la moda. Pero he visto algunas que las capuchas son enormes, o sea que uno se lo pone y como que le cae hacia los costados, o sea, como que es mucho más capucha. Eso es, si que nosotros queremos que la capucha nos caiga hacia los costados, lo que tenemos que hacer es alargar esta línea, la altura. Si nosotros queremos que la capucha vaya más hacia adelante, porque no sé si les ha pasado alguna vez, que se compra una campera y la capucha les queda acá. O sea, por más que uno se lo quiera bajar, no hay caso de bajarla, no entra, la capucha es corta y no hay forma de bajarla. ¿Cómo se puede hacer? Es ampliando, ¿sí? Esto que yo tengo acá, si yo en vez de que la quiero que me quede en la 100, quiero que me quede un poquito más hacia adelante. Entonces, ¿qué hago? Mido. ¿Qué tanto la quiero más largo o que sobresalga, ¿sí? Para que me quede mejor. Si, por ejemplo, yo por lo general uso colita, o me ato el pelo y vivo con el pelo atado. Cuando voy a tomar esta medida, ¿sí? Lo voy a tomar con el pelo atado, cosa de que también mi pelo, si yo lo tengo atado, entre dentro de la capucha, pues si yo no lo... O sea, yo me saco la medida, con el pelo suelto es uno, con el pelo atado es otro. Esas. Exactamente esas. Es solamente es alargar el alto, o sea, cuanto más alto, más cae hacia abajo. Sí, como las capuchas, las capas de bruja, ¿vieron? Esas que se ponen así. Y cuanto más alargadas hacia adelante, más va a cubrir hacia adelante. Eso con respecto a lo que son las capuchas, o sea, el largo y el alto. Después lo que tenemos que hacer es tomar, ¿sí? De nuestro buzo, de nuestra prenda, ¿cuánto mide? El escote de espalda y el escote delantero. Entonces yo traslado
En la mitad del escote de espalda, hago una línea, marco la mitad del escote delantero y hago otra línea. Cuando yo ya marqué el escote delantero, bajo 3 centímetros. Entonces lo que hago es unirlo con una pequeña línea curva hacia acá. A la mitad, perdón, acá le erré acá, esperen, porque lo estaba haciendo al revés. Vamos a marcar desde la mitad del delantero, la mitad de espalda, y de acá vamos a subir en línea recta hasta aproximadamente la mitad del recuadro. De ahí hacemos unos 4 o 5 centímetros en línea recta y volvemos, ¿sí?, a formar una curva y salimos en línea recta. Tenemos una opción de que si no queremos que no nos quede, porque por ahí nos puede llegar a quedar, bajamos 3 centímetros y la curva. Nos puede llegar a quedar como mal acá arriba porque como que no calza bien. Lo que podemos hacer es bajarla unos 1 centímetro, 2 centímetros y hacerla así. Entonces tenemos la capucha ahí formada. Si por ejemplo ustedes quieren que la capucha les quede en punta, directamente lo hacen así. O sea, no hacen esta redondez, sino directamente les queda ahí. Y les queda la punta acá en la parte de atrás. Si nosotros queremos que nos quede curva, solamente curvamos ahí y por ahí bajamos un poquito. Eso sería una capucha como estándar. Si yo quiero que sea grande, de la base hasta la curva, ¿cuánto tengo que hacer? Porque esos 4 circos siempre van a ser los mismos, ¿o no? Sí, es más o menos, o sea, desde la mitad, como para que tengas una referencia. De la mitad de la capucha. Exacto. Y de ahí 4 o 5. 4 o 5, exacto. Y después generas es una decir, curva. la parte de la curva y la de adelante, salvo que la quiera más grande, va a ser siempre lo mismo. Lo que Exacto. va a modificar va a ser lo de abajo, si yo quiero una capucha más grande. Exacto. Si vos, por ejemplo, esta curva la podés hacer con un plato. Marcás esos 5, por ejemplo, marcás ahí en recta, después marcás 5 centímetros, pones un plato y marcas, o un compás, pero es más fácil con un platito o algo que tenga curva, y unís esa con esta línea, entonces te queda mucho más pareja la curva ahí. Ok. Eso es un recurso por ahí que les puede servir a la hora de trazar la curva, ¿sí? Si yo la quiero más alta, lo que tenés que hacer es alargar esto. La quiero más alta, entonces lo que hago es, ahí, lo tengo ahí, y hago ahí. Esta, por ejemplo, me va a quedar acá arriba, ¿sí? Más o menos acá, a la altura de la frente. Si la quiero más amplia, o sea, que me estire más hacia adelante, lo que voy a hacer es estirar esto, pero esto no se estira solamente acá arriba. Entonces va hacia acá abajo. ¿Sí? Porque yo acá tengo que respetar la medida del escote delantero y la medida del escote de espalda. Entonces, sí puedo alargar la capucha para que se largue hacia adelante, pero no puedo alargarla, no puedo modificar el cuello, porque si no me va a sobrar acá en el costado, me va a sobrar, o sea, me va a sobrar en el cuello, me va a sobrar muchísimo. Entonces, desde el cuello hacia lo que yo estoy alargando hacia afuera, hago una línea recta. Entonces quedaría ahí. Ahí. Y ahí.
Bien. Entonces, ¿esto se entendió más o menos con respecto a las capuchas? Bien, tenemos las capuchas. Ahora, por ejemplo, queremos hacer el cuello. Los cuellitos en las camperas. Que ahora no hay para cuello, pero bueno, nosotros queremos agregarle un cuello. Para agregarle un cuello hay que tomar exactamente la misma medida esta. O sea, así, la mitad del contorno de espalda, la del cuello de espalda y la mitad del escote delantero. Ven que voy a tomarlo desde acá. Contorno delantero, contorno de espalda. Lo que yo voy a hacer es decir, bueno, desde la altura del cuello hacia arriba, ¿cuántos centímetros yo quiero que me cubra? Si quiero que me cubra hasta la nariz, tengo que tomarme con el centímetro, ¿cuántos centímetros tengo que subirle? Supóngale que son 15 centímetros, entonces vamos en línea recta, 15 centímetros. Lo que hago es marcar 15 centímetros más acá arriba, y acá desde la línea, sería, desde la unión, ¿sí? Que iría a la altura del hombro, del escote delantero y de espalda, lo que hago acá en esta es subir 1,5 centímetros. Este 1,5 centímetros que subo, vuelvo a marcar los 15 centímetros, y uno acá y acá. De esta manera, esperen que no quise cambiar el color. De esta manera yo tendría ahí, el cuello. ¿Por qué sube el cuello? Es más, acá esperen que acá le relargo, esperen. Vamos a, porque acá no les cuadré. Yo les marco acá, acá. Yo subo 1,5 centímetros. ¿Sí? Marco la línea acá. Tengo 15 acá, 15 acá. Pero acá lo que tengo que hacer es escuadrarlo. O sea, yo tengo que lograr que me quede un ángulo de 90 grados. Tengo los 15 centímetros y me queda ahí. ¿Por qué si yo lo hago así escuadrado y no lo hago derecho? Vieron que a veces uno se pone una campera y tiene que ponerse, empezar o como a cerrarlo mejor porque no cierra bien a la altura de la boca. Es como que nos queda suelto, excepto que tengamos una bufanda. Pero si nosotros queremos que la campera cubra bien nuestra boca, lo que tenemos que hacer es subir ese 1,5 centímetros y escuadrarlo. Al escuadrarlo va a hacer que eso se cierre hacia adelante. Entonces nos quede bien ajustado a la altura de la cara. Se queda más ajustado, no pasa tanto el aire, no tenemos que estar poniéndonos la bufanda y todo lo demás para que no nos... Y acá en esto iría tela doble. O papel doble. ¿Sí? ¿Se entendió lo del cuellito? Perfecto. Muchas veces el cuello directamente se hace con un rectángulo, ¿sí? O sea, sin hacer esa subida que les hice yo, o sea, se hace el rectángulo, se marca la mitad del escote delantero, la del trasero, y se hace el rectángulo y todo a la misma medida. Pero al hacer esto que yo les estoy marcando, lo que logramos es de que el cuello se cierre en la parte de adelante para que no nos quede como volando, como un volantito, que nos quede flojo. Ahí está. Siempre recuerden a todo lo que hagan después agregar margen de costura. Miren que tenía... Bien, ¿alguna otra pregunta?
Eso sí hay que agregarle todo eso. Sí, chicas, hay que agregarle las prendas, sí, hay que agregar margen, hilo, cuántas piezas se cortan de cada una. El hilo, siempre el sentido del hilo, siempre pónganselo. Nunca se olviden de poner el sentido del hilo porque después estamos en el horno. ¿Sí? Por ejemplo, esto tienen que marcar sentido del hilo acá. Poner, bueno, son cortar por 2. Poner el nombre de la capucha, qué talle es de capucha, o sea, siempre todos los datos, toda la mayor cantidad de datos posibles, muchísimo mejor. Si sabemos de cuánto lo hicimos de alto y ponerlo en algún lugar, ponerlo de 32, acá ponerlo de 28, saber de qué medida hicimos ese molde o con qué medidas las hicimos para después podernos acordar o si las tenemos que replicar. Ay, me está agarrando la modorra. Háblenme, chicas, porque me aburro. Bien. Bueno, hasta acá tenemos todo lo que es buzo, lo que, como que es campera, bolsillitos y la transformación de la moldería básica del miembro superior. A ver. Ya que estoy. Bueno, tengo el pantalón base. Vamos a ver si... A ver si me permite abrir el Corel. Perdón. Yo lo bostezo, pero donde arranco no paro. Tómese un cafecito. Tengo que buscar quién me hace el cafecito. En que tenía molde. Bueno, ahí las chicas que están... Estoy tratando de encontrar, fíjense la cantidad de ventanas que tengo abiertas. Quiero moverlas. Quiero acá los archivos, ahí. Pantalón. Base. PDF. Bueno, yo acá lo que tenía, que no se está abriendo. A ver. Está tardando en abrir, me parece que lo voy a cerrar. Bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que es el pantalón base. Sí, eso se los voy a mandar hoy, lo que es la moldería del pantalón base. Y la próxima vamos a hacer falda. Vamos a terminar esto porque ya no nos queda mucho, no creo que lleguemos a armar todo lo que es el pantalón. Pero bueno, voy a intentar, por lo menos aunque sea armar la parte delantera del pantalón. El pantalón corresponde a lo que sería miembro inferior, ¿sí? En los que es en talles, en la tabla de talles. Ustedes tienen que verificar, por lo general, sí, eso sí, el video, a favor, tengo pensado por ahí armarles, por ahí la moldería de espalda base, mostrarle cómo hacer, porque la espalda base es fácil de armar. Mostrarles cómo hacer el molde, cómo usar las reglas, ¿sí? Que al final todavía no... Ustedes pongan, chicas, en el chat, en el WhatsApp, háganme acordar de las reglas, porque me olvido si no, ¿sí? Pongan así, coordinamos para la que quiera. Yo por ahí mañana
voy hasta Casablanca porque tengo que ir a comprar unas cosas y averiguo bien el costo de las reglas. Si tienen algunas cosas que quieran preguntar, me preguntan, ¿sí? Hago un listado y voy y pido presupuesto de lo que necesiten ahí en Casablanca. Para las que quieran saber, o sea, para ver el precio, y después, bueno, coordinaremos en la semana para ir a comprar. Bien. No, la mayoría de las que no tenemos el mismo talle, tanto arriba como abajo, ¿sí? Por ahí a veces tenemos arriba un talle más grande y abajo un talle más chico, o viceversa. Es raro que encontremos a una persona 90, 60, 90, o 100, 90, 100. En mi caso sería un poco más las medidas todavía. Pero bueno, es dependiendo del cuerpo de cada uno, es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Vamos a necesitar contorno de cadera, contorno de cintura, largo de pantalón, altura de rodilla, altura de tiro. La altura de rodilla se saca desde la cintura hasta la rodilla, ¿sí? La altura de cadera es desde la cintura hasta la parte más prominente de la cadera. O sea, si nosotros tenemos nuestra cadera ahí. Bueno, esta está deforme, no importa. La parte más prominente es esta, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tomar el contorno de la cadera. Ese contorno es el contorno de cadera. La altura de cadera es desde la cintura. María, discúlpame, para hacer la moldería de hombre, ¿es igual este molde? Sí, La manera de tomar las medidas. sí, las medidas, tomar las medidas es lo mismo. Muchas Lo único gracias. que en el hombre, la altura de tiro varía. En la mujer, la altura de tiro, vos te sentás en una silla desde la cintura hasta la base de la silla, es la altura de tiro. Por lo general, en el hombre, la altura de tiro se toma desde el piso o desde el tobillo hacia el entrepierna. Si es a tu marido no vas a tener problema, pero si tenés que tomarle medidas a un tercero, es como que a mí me tocó hacer una moldería, ¿sí? O sea, me tocó hacer unos bodies para danza, o sea, para un grupo de chicos, compañeros de clases de salsa y de bachata. Y iban con un body, o sea, era la camiseta, pero body. Entonces yo le dije, yo no pienso tomar la altura de tiro, yo les tomo todo menos la altura de tiro. Les hice el body para que se lo engancharan abajo y me decían que les quedaba incómodo porque, no sé, se sentían que no les gustaba cómo les quedaba, entonces que se los acortara. Yo se los acorté. Pero ¿qué pasa? A ellos les quedaba incómodo sin levantar los brazos. Cuando levantaban los brazos les quedaba bien. Cuando yo se los acorté y levantaban los brazos les quedaban acá arriba. Se hablaban finito. Y es el día de hoy que cada vez que voy a las clases o algo, siempre se acuerdan de mí por el body. O sea, siempre quedó para la historia el bendito body. Pero bueno, ellos me pidieron que yo se los acortara. Yo se los acorté. Cada vez que levantaban, obviamente, eso era para que cuando movieran los brazos o levantaran los brazos, la remera no se les levantara y no les quedara la espalda, ni la panza, ni nada al aire y quedara siempre prolijo. Pero al acortarlo, obviamente, cuando ellos levantaban, eso tiraba hacia arriba. Entonces quedaba como, pobres, no. Todavía se acuerdan de eso. Entonces, tabla de talles. Creo que la tabla de talles tiene la altura de tiro para hombres. En la tabla de talles de Hermenegildo Zampal que yo les mandé, creo que está a la altura de tiro. O sea, cuando mucho, si no, yo lo que usé fue la tabla de talles, chicas. Busqué una tabla Ahí de la talles tabla donde de- tuviera una altura de tiro. En la tabla de talle que vos mandaste está de mujer, de hombre y de niño. Mujer, hombre, niño y bebés. Los Ah, ok. 4 están.
Sí están tiene altura de tiro. y talles grandes. ¿Eh? Sí tiene altura de tiro, sí. Perfecto, entonces usen la tabla de talles, chicas. Usa la tabla de talles, pero sí la mayoría, o sea, cuando son sastres o necesitas algo, es desde la base hasta bien a la entrepierna. Obviamente que no tiene el hombre no tiene la misma anatomía, entonces bueno, ahí es donde puede variar la altura de tiro, pero ya con una tabla de talles sacan el contorno de cadera y con el contorno de cadera ya tienen la altura de tiro. Entonces ahí ya más o menos lo pueden manejar de esa manera. Yo muchas veces por ahí cuando no me faltan medidas o lo que sea, tengo los contornos y después saco todas las demás medidas de la tabla de talles. Para hacerlo más fácil. Sofía, ¿qué estás haciendo en la puerta? No la mandé al grupo de WhatsApp, chicas, la tabla de talles. Sí, eso iba a preguntar, porque yo no lo encontraba. Quizás se Por me ahí lo pasó, mandaste al de niño. pero no, me parece que no lo mandaste. Puede ser que la haya mandado a la No, de ahí chicos. justo me estaba fijando lo mismo y no está. No está, bueno, ya se las paso porque si no. A ver. Hermenegildo. Es un ¿Querés que PDF, lo, miren, ahora se los voy a mostrar. ¿Querés que lo pase? Lo tengo yo. Ahí está. Ahí ya se los pasé. Ah, perfecto. Ustedes péguenme en negrita, chicas, porque yo a veces por ahí pienso que se los pasé a ustedes y como dicen, lo pasé al otro grupo. ¿Me entienden? Son 5 tablas. Tienen el de tabla talles de damas, talles especiales, el de hombres, niños y bebés. ¿Sí? El de hombres, a ver, tiene contorno de pecho, cintura, cadera, espalda, ancho de espalda, talle de camisa, largo de manga, ancho de hombros, altura de tiro de pantalón. Largo de pantalón, altura de cadera, contorno de muñeca y talle pantalón. Bien. Bueno, ahora sí, ya está, se las mandé. Bueno, eso ya no se los debo. Lo que nosotros vamos a hacer es un rectángulo, ¿sí? Con cada una de estas medidas. Con un cuarto de contorno de cintura, vamos a hacer, el rectángulo principal es un cuarto de contorno de cadera más el largo de pantalón. Largo de pantalón para mujer, si quiere que el pantalón llegue al piso, tienen que preguntar, por ejemplo, vienen a veces y te piden un pantalón para una fiesta. Y que quieren que el pantalón llegue al piso, sea un palazzo, pero que viene al piso. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que pedirle que la traigan con los zapatos que van a usar. Y toman la medida con la altura, con los zapatos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo hacer un pantalón que voy a usar con zapatillas, que hacer un pantalón que voy a usar con unos tacos de 18 centímetros, supónganse. Yo ni en 18 centímetros termino fracturada en el hospital, en la clínica. Los 18 centímetros para mí no van. Pero siempre tengan en cuenta eso, la altura, ¿sí? del zapato que ustedes van a usar para sacar el largo del pantalón. Si ustedes quieren que el pantalón les llegue a los tobillos, listo, no hay ningún problema. Va a llegar a los tobillos, pero no queda muy lindo si, por ejemplo, yo tengo un pantalón, tengo unas sandalias, bueno, ahora se usan casi todos los tobillos, pero tengo unas sandalias que son altas y el pantalón me llega al tobillo. Como que desentona medio ahí. Entonces, hay pantalones que sirven y otros que no.
O directamente lo hacen más largo, y cuando mucho, si usan alguna zapatilla, andarán arrastrando el pantalón por el piso. Pero es preferible que les quede largo y que no que les quede corto al tobillo, porque para determinados calzados no queda bien, o sea, no se ven bien. No, Sofía. Salí de ahí. Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? La altura. ¿Qué tanto de largo, el largo que nosotros vamos a querer usar o de lo que vamos a trabajar? Nuevamente, tengan en cuenta las telas. ¿Qué telas van a usar? Si las telas tienden a achicarse, por ejemplo, si yo voy a hacer un jogging, tengo que tener en cuenta que el jogging siempre tiende a acortarse, a encogerse. Entonces, a ese largo, tengo que agregarle ese encogimiento. A ver, lo más común es con chicos. No sé si les ha pasado que compran un pantalón a los chicos, se lo ponen, le queda perfecto, lo lavaron y les quedó capri. O sea, ya no les queda más. Es por eso, porque el pantalón se achica, se acorta. La mayoría del algodón, la mayoría de los algodones, del algodón toma. Es lo mismo que la fibrana. O una remera. Se le ponen una remera y la remera tomó un montón y a veces uno termina tirando la remera porque les queda de pupera. Bueno, es igualmente son remeras de muy mala calidad, o sea, no es que porque toman mucho. Pero bueno, puede pasar. Ustedes cuando hagan cosas con telas de punto, principalmente que sean de algodón y que sepan que van a achicarse, les conviene recortar un pedacito, un cuadradito de 10 por 10 de la tela, la lavan, la secan y se fijan cuánto encogió. Si yo lo divido en 10 centímetros y encogió 2 centímetros, tengo que sumarle un 20%, o sea, si tomó de largo, encogió de largo 2 centímetros, tengo que sumarle al largo un 20% del largo total. Si el largo es 1 metro, tengo que sumarle un 20%. 1 metro creo que son 2 centímetros, algo así, no es mucho más que eso. Pero ustedes tienen que sumar, ¿sí? Ese porcentaje de lo que achicó se lo tienen que sumar al largo total, para que cuando ustedes después lo hagan, sí, Virginia. Sí, profe. No es lo mismo mojar con agua fría o caliente, ¿no? Caliente no te conviene porque si lo mojas con agua caliente queda así, se te va a achicar mucho más. Tibia. Tibia sí, fría. puede ser tibia, pero vos cuando lavas la prenda, ¿la vas a lavar con agua caliente o con agua fría? Y mira, yo en lavarropa pongo a 30 grados para sacar la mugre, ¿no? Bien, de muchas de las cosas, muchas de las Entonces, prendas, si vos le pones agua caliente, se achican claro, mucho más, toman sí. mucho más. Entonces, acá acá no se usa tanto las secadoras, o sea, en Estados Unidos se usa mucho el lavarropas y después las secadoras. Las secadoras son acá con calor. Yo viví un par de años allá y hasta que entendí que eran con calor, yo ponía la ropa y después me quedaba toda estilo de muñeca, o sea, me perdía ropa porque me olvidaba que la ropa que era de algodón y ese tipo de cosas no tenía que ponerla dentro de la secadora porque nada, me desaparecía en una lavada. Entonces hay que tener mucho cuidado o leer las etiquetas, ¿sí? Si uno lee las etiquetas tanto en algodón, te dice lavar con agua fría. El algodón por lo general se tiene que lavar con agua fría, no con agua caliente, porque siempre va a tender a achicarse, a tomar. Bueno, depende, las fibranas, o sea, la mayoría, son muy pocas las telas que uno puede lavarlas con agua caliente y que van a quedar, las vas a sacar y te van a quedar exactamente igual. Y no van a tomar, ¿sí? Porque el calor lo que hace es encoger. Me pasó, por ejemplo, yo había comprado una entretela, que es un hidrosoluble, para bordar unas cosas en tul, pero que se disuelve con agua caliente. Bueno, yo agarré, hice todo el bordado, puse la entretela, puse
el agua caliente y se me achicharró todo. Creo que estaba muy caliente el agua, pero se me achicharró todo, quedó una cosa así horrible. Pero porque yo lo bordé sobre tul, entonces al bordarlo sobre tul, el agua caliente lo que hizo fue el tul contraerlo, lo hizo que se achicara. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Cuando van a hacer prendas, fijen o verifiquen si esa tela va a encoger o no, si va a tomar. Fibrana, si se hacen un pantalón de fibrana, háganlo, o sea, o laven la prenda. Yo siempre les digo lo mismo, pero y sé que soy repetitiva, pero laven la fibrana y después la planchan y después recién la cortan. O hacen esta prueba que les digo yo, cortan un pedacito, lo lavan, lo secan y ven cuánto se achican y después lo llevan al molde. Pero para evitarse todo eso, si es para hacer una sola prenda, podemos lavar la tela y hacerlo. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, para un pantalón, yo por ejemplo, para un pantalón como para mí, tengo que tomar casi 2 largos. Cuando ustedes hacen los pantalones, o sea, hacen un pantalón, si este es el sentido del hilo de la tela, ¿sí? Yo tengo el sentido del hilo de la tela, y la tela la tengo en esta dirección. Yo no puedo poner el molde del pantalón, por ejemplo, un molde así, y el otro molde así. No los puedo poner invertidos, porque después la mayoría de las telas tiene también un sentido de color. Entonces, si yo pongo este de este lado y este de este lado, algunos se nota y otros no, pero muchas veces se nota que de un lado me queda más claro y del otro lado más oscuro. Pero es por eso, porque están invertidos los moldes. Entonces, si yo no tengo que invertir o no quiero invertir los moldes, lo que tengo que hacer es eso. A mí me entra en un ancho, no puedo sacar las 2 piernas, tengo que sacar una y la otra por ahí la saco de un poquito más abajo. Pero yo uso casi 2 largos para poder sacarme un pantalón para mí. Obviamente que depende del contorno de cada una. Si son más flaquitas, con un largo ya se sacan un pantalón. Pero depende del cuerpo de cada una. Bien. Igual esto yo se los voy a mandar, ¿sí? Voy a seguir hasta las 6 y ya después tengo que cortar porque tengo otra clase. Entonces hacemos el cuarto de contorno de cintura más el largo. A ese largo lo que vamos a hacer es marcarle las diferentes alturas. Desde la línea de cintura hacia abajo vamos a marcar altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Una vez que tenemos marcadas esas diferentes alturas, vamos a empezar a marcar, ¿sí?, el tiro. ¿Cómo sacamos el tiro delantero? El molde, o sea, lo que es el pantalón, se trabaja primero el delantero y después la espalda, ¿sí?, el trasero. Para sacar el tiro, ¿sí?, cuánto es lo que yo voy a salir de este rectángulo a la altura de tiro, cuánto voy a salir hacia afuera, es el 15%, ¿sí?, del contorno de cadera. Es el cuarto de contorno de cadera por 15 dividido 100. Eso me da 3,75. Entonces lo que yo hago es salir en la altura de tiro 3,75. Marco esos 3,75. Y lo uno con una línea a la rodilla. Acá yo ya tengo marcado lo que es el tiro. Ahora voy a marcar acá el cuarto de contorno de cintura más
2 centímetros. Si el cuarto de contorno de cadera, este es de 15 más 2 centímetros, que esos 2 centímetros es la pinza, ¿sí? Es la pinza que yo le voy a agregar. Entonces, son 15 más 2, son 17 centímetros. Marco esos 17 centímetros. En el centro, en el delantero, espere que no me acuerdo cuánto baja en el delantero. Se los voy a mostrar. Ahí va. ¿Ven? María, Sí. perdón, lo que estás diciendo de la cintura, no, de la cadera, no es 20, no, espera porque me confundí. Puede ser más, lo que pasa es que yo tomé un número que estaba ahí, pero puede ser. Listo, no, porque era 25 más 2. Exacto, no, lo que pasa es que hay 25 más 2 es el de cadera. El contorno de cintura, que, a ver, ya te digo cuánto es el cuarto de contorno de cintura, porque tomé una medida que vi ahí, pero no revisé hay 18. Nada, 18. Es el contorno de cintura, perdón, el contorno de cintura más 2 centímetros. Está bien, ¿Sí? perdón. No, está bien, perfecto. Está bien que me corregiste, porque yo te digo, tomé una medida que me parecía que no era la medida, pero bueno, tomé una medida así como muy por arriba. Entonces, marco, ¿sí? Bajo 2 centímetros, 2 centímetros y medio, uno con una línea recta, y a la mitad de esa línea bajo medio 0,5. Y ahí genero una curva. ¿Sí? Una vez que genere esa curva, apoyo la escuadra y marco una pinza. La pinza tiene que tener aproximadamente 12 centímetros, creo que para el delantero. Ay, esperen que me olvidé cuánto era para el largo de pinza. Acá tienen para hacer jogging, babuchas. No, que es para armar la moldería. Y ¿Esa calza. pinza siempre hay que hacerla? La pinza para un pantalón de... Tipo de vestir, ponele. Exacto, sí. En ese tipo de tela siempre pinza. Y lo ideal es hacer la pinza para que quede bien, pero dependiendo del cuerpo también, dependiendo de cada uno del cuerpo de cada uno, es también la pinza que vos vas a realizar. A ver, ¿para qué? No encuentro. Eso después cuando cortás la tela, como que haces la pinza y cortás y va a quedar como eso que nos explicaste el otro día. Sí, igual eso si no querés hacerle la pinza directamente no se la haces. La pinza la podés pasar hacia el costado, en vez de hacerla en el centro, en vez de hacerla acá, o sea, vos directamente en vez de hacer la pinza la podés llevar, en vez de ponerle de 18, hacer esto de 18, lo haces de 20, perdón, lo haces de 18 y lo llevas acá al costado. Y la pinza la desapareces. Ah, en vez de hacerlo de 18 lo hago de 20. Exacto, porque los de 20 centímetros, esos son esos dos. Exacto. Esos 2 centímetros es lo que yo le voy a agregar acá como para tener más espacio. ¿Sí? Solo en la cintura eso. En la cintura, exacto, tanto delantero como de espalda. ¿Y hasta dónde, ponele, si yo la quiero llevar al costado, hasta dónde? Ah, abajo 12 también. ¿Al costado acá? Sí. No, ahí directamente le sacás, lo haces directamente normal. de 18 sin los 2 centímetros. No, acá no le haces pinza, directamente reducís. ¿Y a dónde, cómo reduzco? Yo tengo de la cintura 18, ponele. Sí. ¿No? Le agrego 2 a la cintura. Te queda 20. 20. ¿Y hasta dónde? ¿Qué es? ¿Hasta la cadera? ¿Y después qué? ¿Ahí reduzco a 18 de nuevo? No, acá ponele tenés 20.
Si vos querés eliminar esta pinza, Sí. directamente en vez de marcar 20, marcas 18. Porque esa pinza, esos 18, esos 2 centímetros de 18 a 20, es la profundidad de esta pinza. Yo esta pinza, al cerrarlo, yo le estoy dando más volumen o más tela a esta parte de acá. ¿Se entiende? No. Sí, le agregás 2 y listo. Exacto, dice, si tenés un cuarto de cintura más 2 centímetros, lo haces solamente de cintura y no le dejás la pinza, espacio para la pinza. Ah, sí, sí, me resulta más fácil eso, no sé, la pinza, porque haces la pinza y después ponele en el molde, eso lo unís como vos nos dijiste el otro día. En el molde lo que tenés que hacer es unirlo para poder Para después cortar la cortarlo, tela, digo. pero en la tela lo que haces es marcarlo, o sea, en el molde lo cortás, lo dejás abierto. En la Sí. tela lo marcás y después lo cosés, lo cerrás. Ah, Pero claro. la tela. Claro, por eso. En el molde lo tenés que marcar abierto, se lo marcás y lo cortás. Cortás acá así. Y después en la tela lo coso. Y si lo hago al costado, ¿no me va a quedar grande? No, porque al costado vos no le vas a, si vos lo vas a hacer acá al costado, en vez de marcarle 20 centímetros, marcas 18. Y lo que haces es volvés a redibujar la cadera. Esto, olvídate de esta. Sí. Cuando yo cierro la pinza, la cintura me queda de 18, el cuarto de cintura me queda de 18. Cuando yo abro Bien. la pinza me queda de 20. Ah, bien. Entonces le marco 18 directamente. Me marcas 18 si querés sacar la pinza. Ok. ¿Sí? Ah, está bien. Igual, esto de lo de las pinzas es normal y es el debate de casi todas las clases. O sea, de casi todas es, cuando llegamos a las pinzas, ¿por qué tengo que hacer las pinzas? ¿Y para qué necesito las pinzas? Y si no quiero hacer Porque las nunca pinzas... pensé que todo era pinza. Las pinzas son para dar entalle, para entallar, para acomodar, porque ustedes tengan en cuenta que esta moldería es para tela plana, para telas Sí. que no tiene rebote y no cede. Entonces nosotros tenemos que darle al molde un poco más de tela, ¿sí? Para que nos acomode, pero también tenemos que ajustarlo. Entonces, ¿cómo se ajusta? Con pinzas. ¿Y cómo queda mejor? ¿Con pinza ahí en el medio o al costado? ¿Cuál Depende recomendás? del largo de la pinza y depende del cuerpo. Yo después ahora se los voy a escanear y se los voy a pasar. Igual la que se pudo bajar el libro del de talles grandes, el de cejas, hay un apartado donde dice qué tipo de pinza según el cuerpo, el largo de pinza. Si vos necesitas, por ejemplo, si vos tenés cola chata y no tenés cola, tenés cola chata y no tenés panza, cómo tienen que ser las pinzas, o si tenés panza y no tenés cola, cómo tienen que ser las pinzas en el delantero y en el trasero, o sea, dependiendo del cuerpo. Sí, el libro está para descargar en el grupo. Lo pasaron ayer, creo. No, acá en este no. Ah, no, en el de chicos, no, las tengo con la de chicos, en la de chicos sí está, en este no, después los voy a pasar. Después se les voy a pasar los PDFs, se los busco y se los paso. Tienen el detalles grandes, hay uno creo que, no sé si es de lencería, el de Hermenegildo de chicos, no me acuerdo, hay otro más. El de cejas, en el de cejas, el detalles grandes, les dice exactamente qué tipo de pinza y el largo de la pinza aproximado que tiene que tener para el determinado cuerpo. ¿Sí? Para que quede bien, o sea, para que calce bien. La pinza es más que nada para poder acompañar al cuerpo y que eso calce y que quede bien. Bueno, esto lo vamos a seguir la clase que viene. A ver. Ah, sí, ahí lo pasaron, mira. Ahí lo pasé, Marita. ¿Eh? Ahí lo pasé, ahora paso el de Hermenegildo. Perfecto, buenísimo.
Porque si el de Menegildo era el detalle, el de libro de oro de chicos, de adultos y el de niños, pero el de niños, el de oro no lo tienen, lo tengo yo. Ahí lo pasé. Perfecto, buenísimo, buenísimo, Mónica. Así ya lo tienen. Y de paso, ya le digo, es muy buena biografía para consultar, para cuando nosotros tenemos alguna duda o algo, está bueno para consultar. Ahí, bueno, Paula en el chat lo pasó por el Drive. Ah, buenísimo, mira, esperen que lo voy a bajar este. Y no es el grupo, perfecto. Copiar, para que lo voy a pasar al grupo del... A ver, del WhatsApp, así lo tienen. Bien. Uy, esperen que... Esperen que las perdí, no sé ni dónde está ahora. Listo. Mándame el mensaje, Karina. ¿Tenés el teléfono? Bueno, chicas, las abandono porque tengo otra clase ya, termino, ya la tengo la otra clase. Gracias. No, Gracias, de nada, buen fin muchísimas de gracias a semana. ustedes. Bueno, Muy buen Mari, fin de semana. gracias. Chao, nos vemos. Besos. Igualmente para vos. Besos, chao, chao. Chao. Chao a todos.